les dije la vez pasada, yo voy a hacer todo lo que es la serie roja. Serie roja, ¿a qué nos referimos? Un favor, ¿cómo lo quita fácil pasando a la lista? La serie roja quiere decir que la célula pluripotencial se compromete mediante sus factores inductores. Habíamos visto en la clase pasada la eritropoyetina, ¿no? Se compromete a formar glóbulos rojos. No solamente la eritropoyetina, ¿no? Hay algunos otros factores un poco más raros, ¿no? Como la interleucina 3, ¿no? Que nos va a permitir esto. Pero básicamente la eritropoyetina va a comprometer a nuestras células madre a convertirse en células rojas, es decir, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van dividiendo, ya habíamos visto en la clase pasada cómo se iban dividiendo hasta conseguir su madurez y poder transportar oxígeno, ¿sí? Esa es una parte, pero también había defectos, como habíamos visto, los defectos de la formación del ADN por la vitamina B, ¿no? Que habíamos visto donde se absorbía y todo ese cuento, y nos formaba otro tipo de glóbulos rojos más débiles y que no transportaba oxígeno. O cuando teníamos déficit de hierro, que también el grupo E, la protoporfirina, no se formaba, ¿no? Y la protoporfirina no se unía al fierro y no formaban grupo hemo y no transportaban oxígeno, ¿sí? Entonces habíamos visto que eso era otro tipo de anemia también que se formaba, ¿no? Anemia microcítica hipocrónica, y habíamos dicho, ¿no? La hemoglobina es la que le da color a los glóbulos rojos, por eso se llama serie roja. Estos glóbulos rojos transportan oxígeno, como habíamos visto en la clase pasada, pero no solo eso, también tienen una serie de identificadores. No todos tenemos los mismos glóbulos rojos. Y nuestro organismo tiene una serie de proteínas que nos protegen de otro tipo de sangre que no es la nuestra. Cada uno de ustedes nace con una carga genética heredada de sus padres, la cual le va a dar un grupo sanguíneo. Pero para complicarnos más, este grupo sanguíneo tampoco solo es grupo sanguíneo, sino tenemos factores. Y ese factor es otra proteína que está en la superficie de los glóbulos rojos. Y estos dos van a hacer que tengamos cierta afinidad para poder trasplantarnos sangre en algún momento. ¿Por qué lo juntamos con trasplante de órganos? Que es una parte pequeña al final de la clase. Porque cuando tú le pasas sangre de un paciente a otro, es trasplante. Estamos trasplantando un tejido, el tejido sanguíneo. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan la identificación, saber cuál es el receptor universal, cuál es el donante universal, a quién le pueden dar sangre, a quién no le pueden dar sangre, la orientación genética, que es lo que está ahorita de moda, ¿no? La orientación genética para ver qué tipo de papás pueden ser compatibles, por qué sale un grupo sanguíneo determinado, pruebas de paternidad, que antes las usábamos solo con grupo sanguíneo y ahora van a ver ustedes que podría ser un orientador muy fidedigno, ¿no? O también patologías como las determinadas por las otras proteínas como el grupo de factor RH, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando de esta manera la clase. Entonces tenemos dos cosas que van básicamente, que tenemos que aprender. Que los glóbulos rojos tienen unas proteínas en su superficie que se llaman antígenos, ¿ya? Antígenos. Y en la sangre se forman proteínas que son anticuerpos contra esos antígenos, si es que no es la misma sangre. Entonces vamos a tener dos términos que ustedes ya lo van a hablar mucho más con el doctor Bruce, pero que son antígeno y anticuerpo. Antígeno, lo que tenemos nosotros. Anticuerpo es lo que se nos forma en la sangre para combatir alguna sustancia, algún elemento extraño que ingrese a nuestra sangre, ¿ya? Antígeno y anticuerpo. Los anticuerpos son de diversas maneras, de diversas formaciones. Básicamente tenemos que tener anticuerpos que tengan un extremo que se pega a nuestro antígeno, ¿sí? Y las otras puntas tienen que pegarse a otros antígenos. Entonces los pegan así a los glóbulos rojos, los aglutinan, se llama, los aglutinan, ¿ya? Es aglutinación, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso bien claro para ver cómo atacan los anticuerpos a nuestros antígenos. Tenemos 5 tipos de anticuerpos básicamente: A, D, G,
digamos, más importantes que tenemos. La G, la IgG es una respuesta rápida, inmediata, ¿sí? Pero es una proteína, este anticuerpo es una proteína más pequeña. La M es una proteína que demora un poco más en presentarse, pero es una proteína más grande, de más brazos, que puede aglutinar más cosas, ¿ya? En tiempos del COVID, que no es muy lejano, ¿no? Nosotros rápidamente identificamos IgG. Era lo primero que teníamos que identificar. Sabíamos que ya había algo dentro de nuestro organismo, ¿ya? Es rápido. Cuando tenemos alergia, por algún motivo, se presenta una sustancia que es alérgica y nosotros queremos englobarla rápidamente. La IgE va y se pega a ese elemento y también se pega a los mastocitos y libera histamina, libera toda la reacción alérgica, ¿ya? La IgA más está en lo que es mucosas, ¿ya? Para la reacción. Entonces, estas inmunoglobulinas son anticuerpos que van a reaccionar contra elementos extraños. ¿Qué elementos extraños? Ahora los vamos a ver en este capítulo, pero van a verlos en inmunidad, que hay muchos elementos extraños. ¿Qué es la aglutinación? Es cuando los glóbulos rojos se pegan pues unos con otros debido a los anticuerpos. Y entonces vamos a tener que aprender que nuestro grupo sanguíneo generalmente es un sistema ABO que fue identificado desde 1901, más de 100 años, por este señor Landsteiner, y que originalmente identificó solo 3 grupos sanguíneos, A, B, O, y finalmente, unos años después, el AB. ¿Qué es el sistema ABO? Es un compuesto de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y anticuerpos en la sangre, ¿ya? Entonces, los antígenos son de tipo A o tipo B. Y si no hay antígenos, son grupo O. Y ahí tenemos más o menos cómo se identifica el grupo sanguíneo entonces. Con sus pruebas de Kunz que van a hacer y han hecho seguro en biología, ¿no? El tipo A tiene antígenos, unas proteínas tipo A en la superficie del glóbulo rojo. Los tipo B tienen antígenos en la superficie del grupo B. Los grupos AB tienen los dos antígenos, los dos, ¿ya? Y el grupo O no tiene antígenos, es un eritrocito que no tiene antígenos. Entonces, esto hace que nuestro organismo forme anticuerpos contra los otros grupos que no tienen, ¿sí? Contra los otros grupos que no tienen. Por ejemplo, un detalle más. Esto es parte de una herencia, ¿no? Una herencia. Y la herencia es, de estos grupos es dominante. En cambio, el O es un gen recesivo. Nosotros generalmente éramos grupo O en nuestras épocas precolombinas, en el incanato, éramos grupo O. Pero comenzaron a llegar los europeos con sus grupos A, sus grupos B, y cambió la cosa. Pero depende también de la influencia que tengamos de otras culturas. Ustedes cruzan nomás la frontera a Chile y sigue siendo el O el más popular, el más importante. Pero encuentran mucho grupo A, mucho grupo AB. Ahora que tenemos mucha migración de otros países, encontramos grupos A, grupos B, grupos AB. Ya para nosotros ya se nos ha hecho un poco más común en la cuestión de salud. Antes la mayoría de nosotros era O. ¿Por qué era O? ¿Por qué éramos O? Porque tu papá te podía dar... ¿Alguien tiene un papá que no es del grupo O? ¿Alguien sabe el grupo sanguíneo de su papá? ¿Alguien tiene un papá que es del grupo O? Mi papá es grupo A. Y mi mamá es grupo O. Y yo soy yo. Entonces yo no soy hijo solo de mi mamá, ¿no? Entonces lo que pasa es que se juntó un A con un O. ¿Y cuál es el gen recesivo? O, ¿no es cierto? Entonces debería haber salido A. ¿Por qué no salió? Porque acá vamos a ver el genotipo y el fenotipo de nuestro. Lo vamos a ver más allá. ¿Ya? Entonces probablemente mi papá sea AO y mi mamá sea O, ¿no? Y por eso yo salí. Y así, entonces ustedes tienen que analizar. ¿De verdad no saben el grupo sanguíneo de sus papás? Tienen que saber, pues, ¿no son familia? O los han adoptado, ¿no?
No, ¿no es cierto? La María tiene que ser el grupo de sangre de sus papás. Yo le cuento una anécdota hace muchos años. Una alumna que ya es médico, hace muchos especialistas, muchos años. Así hicimos esta clase y la práctica la volvimos a repetir y cuando ya todos se fueron, ya yo me iba y ella estaba llorando en la mesa y le digo, ¿pero qué pasa? Es que mi mamá es B, mi papá es A y yo soy O. Y sí, le digo, es que, ¿cómo se llama? Si según esto es que no has entendido la clase, le digo, ¿no? Si hubiese entendido la clase sabrías que es perfectamente normal lo que ha pasado. Entonces les ruego un poco de atención porque es así es pregunta de examen, ¿no? Cuando esos juegos sí son pregunta de examen. Eso nos sirve a los médicos para hacer cierta orientación a los pacientes, ¿ya? Es importante. Los pacientes a qué van, a que les saquemos las dudas, ¿no? Tenemos que dar las dudas. ¿Estos antígenos de qué tipo son? El grupo O, bueno, no tiene antígenos en la superficie. El grupo A es una N-acetilgalactosamina y el grupo B es una galactosa. Es decir, son parte carbohidratos, parte proteínas, son glucoproteínas, ¿no? Que nos dan, que forman un antígeno de superficie. El grupo AB tiene los dos, A y B. Entonces el grupo A tiene sus antígenos A, ¿no? Pero forma anticuerpos B, porque no tiene el grupo B. Entonces, ¿qué anticuerpos va a formar? Si te pones sangre B, voy a reaccionar. Si me pongo sangre A, es mi misma sangre, no hay problema, es mi mismo grupo. El grupo B forma anticuerpos tipo A contra los A, ¿cierto? El grupo AB, que tiene los dos antígenos, forma anticuerpos. Es una pregunta que me hicieron, que en terapia me hicieron hace unos días, en laboratorio. Si tienen AB, tengo los dos antígenos, ¿formo anticuerpos? No formo ningún anticuerpo. Entonces, puedo recibir sangre A, puedo recibir sangre B y no la voy a atacar. ¿Ya? El grupo O tiene antígenos, no tiene antígenos. ¿Forma anticuerpos? ¿Forma anticuerpos? Claro que forma anticuerpos. Anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Entonces el grupo O no puede recibir sangre de cualquiera, pero sí puede darle sangre a cualquiera porque no tiene anticuerpos, antígenos. Entonces, así nomás ya en esta transparencia, ¿cuál sería el donante universal? ¿Quién le puede dar sangre a todos? ¿Y quién puede recibir sangre de todos? Listo, y está, ya tienen la respuesta de la pregunta. Claro que se lo voy a hacer más bonito. Entonces, el B, la nutrición del tipo de B no está presente en los eritrocitos, aparecen los anticuerpos anti-B, ¿no? Es decir, y ahí más resumido, ¿no es cierto? Si tengo el grupo A, tengo anticuerpos B. Si tengo grupo B, tengo anticuerpos anti-A. Si tengo grupo AB, no tengo anticuerpos contra ninguno, puedo recibir sangre de todos, receptor universal. Si tengo grupo A, no tengo antígenos, pero tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Puedo dar sangre, pero no puedo recibir, donante universal. ¿Ya? Listo, y así de fácil es esto. Un repaso nada más de esto. ¿Y dónde aparecen estos anticuerpos? Pues, pero si yo nunca he tenido contacto, si yo nazco A y nadie me va a dar sangre B para formar anticuerpos anti-B, ¿no es cierto? Porque para formar anticuerpos tienes que tener un contacto por lo menos. Yo nunca he tenido contacto. Nunca he tenido contacto. Entonces, pero sí las proteínas bacterianas, ¿no es cierto? Los alimentos que consumimos nos van generando ese tipo de anticuerpos, ¿no? Y se van formando en el organismo. Quizá la primera reacción que tengamos, se equivoca, tiene el hospital, es rarísimo, ¿no? Tenemos bancos de sangre con niveles altísimos de calidad, de ISO, ¿no? Pero ya se equivoca. Pasa. En Estados Unidos ha habido 3 niños que les han contagiado con VIH por transfusiones sanguíneas. Pasa. Pero nuestros bancos de sangre generalmente son de muy alto nivel, ¿ya? Entonces, por eso tenemos un médico patólogo que se encarga del principio de calidad dentro de los laboratorios de banco de sangre. Solo un médico patólogo clínico puede ser jefe de banco de sangre, porque él es el que da el último. Si pasa algo, también él se va a la cárcel. Entonces, pero él es el que se encarga de lo último, ¿no? O sea, él tiene que monitorizar todas las... No. Les cuento otra anécdota. Por ejemplo, hace unos días
nuestra universidad hizo una campaña con los bomberos. 200 bomberos les sacó sangre, todos análisis, todo, ¿no? La tecnología médica, ¿no? Laboratorio. Y viene a quejarse un bombero y me dice, pero doctor, yo toda mi vida he sido A negativo y me sacan un positivo ahora. Claro, lo han hecho los alumnos las pruebas, ¿no? O sea, es comprensible que tengamos un porcentaje de error, ¿sí? Entonces, pero ¿quién tiene que certificar eso? El médico, ¿no es cierto? El patólogo. Entonces lo tuvimos que mandar al patólogo que tenemos también, que trabaja con nosotros, el doctor Ramos, y sí, pues efectivamente era negativo, ¿no? Entonces hubo un error, pero esos errores ahí pueden pasar, pero no deben pasar en bancos de sangre, ¿ya? Entonces para eso tenemos nosotros bancos de sangre muy estandarizados, donde sabemos qué tipo de sangre, qué tipo de antígenos, qué tipo de todo eso, ¿no? Trabajan nuestros tecnólogos y trabajan patólogos, que son los que hacen. Entonces los grupos A y B ingresan a nuestro cuerpo por comida, bacterias, etc. ¿Ya? Y finalmente, nuevamente lo mismo, A, B y los anticuerpos anti-A y anti-B. Ese es un resumen final para que ustedes sepan quién es el receptor universal y quién es el donante universal. ¿Y cómo es esta cuestión del genotipo y fenotipo? Bueno, es que tu papá y tu mamá pues vienen de tus abuelos, ¿no? Y tus abuelos tienen también su genotipo y su fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Es la unión de dos genes, recesivos y dominantes, dos recesivos o dos dominantes, ¿no? Pero se junta un recesivo con un dominante, ¿qué pasa? ¿Quién gana? El dominante, ¿no es cierto? Eso ya lo han visto. Entonces, nuestros grupos sanguíneos tienen genes recesivos y dominantes. El genotipo de un grupo A, que es el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que le sacamos y decimos, eres el grupo A, eres el grupo B, ¿no? ¿Pero qué es el genotipo? El genotipo es de dónde viene, un carga genética, ¿dónde viene ese grupo A? Puede venir de dos personas que son AA, o puede ser, como mi caso, ¿no? De un A con un O. Pero ahorita les voy a explicar por qué. No soy adoptado, lo descubrí, ¿no? Entonces, el grupo A con un O, ¿no? Y ambos son grupo A. El grupo B igual, B con B, B, B con O, O. Y el grupo AB, para que seas grupo O, tienes que venir de dos personas OO. Entonces, el genotipo es este. Y el fenotipo es lo que expresa tu grupo sanguíneo. Y aquí vamos a ver la razón de mi alumno, por ejemplo. Si tú tienes dos papás A, grupo A, pero realmente no son A puros, son AO. Su genotipo es AO y su fenotipo es A, porque el A es dominante, ¿no es cierto? Entonces comienzan a entrecruzarse y sus cuatro posibilidades son que tenga 3 hijos tipo A y un hijo tipo O, porque no son puros, no son genotipo puro. Eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Cuando nosotros recibimos a los españoles, en el momento en que ellos comenzaron a invadirnos, también recibimos sus genes. Y nuestros grupos O comenzaron a volverse A. ¿Pero por qué no somos todos A? Porque muchos españoles también venían que su genotipo no era puro, ¿sí? Venían AO, BO, ¿no? Por ejemplo, un AB que se case con un O, igual tiene el AB con el O, no hay ninguna posibilidad de tener un hijo O. Ahí sí más bien vaya a preguntarle al panadero, ¿no? No hay posibilidad, ¿sí? No hay posibilidad. En cambio, cuando es un A, es un B, sí hay posibilidad. 25% de posibilidad de que tengan diferentes. Entonces se dividen de esa manera. Así se dividen, ¿ya? Vamos a ver otro cruce. Este, por ejemplo. Un AO con un BO, ¿ya? Genotipo. Fenotipo, ¿cuál sería? B y A, ¿no es cierto? Yo me he casado con una persona B, yo soy A. Y saco y me sale un hijo, ¿no? Entonces, me voy a sorprender un montón, ¿sí? Voy a pensar cosas malas. Pero, fíjense en los genotipos, ¿no es cierto? Cuando cruzo A con B, me va a salir un AB. Cuando cruzo A con O, me va a salir un AO. Cuando cruzo B con O,
un BO. Y cuando se cruzan los dos O recesivos, va a ser un grupo O. Entonces, una persona con genotipo AO y otra con BO, tiene la posibilidad de sacar 25% de posibilidad en cada hijito que tenga un grupo sanguíneo diferente. 25%. Una A con un B puede ser cualquier cosa, ¿ya? Es decir, si tienes hijos O, no te asustes. Y eso es exactamente lo que pasaba con mi alumno, ¿no? Por gusto lloraban porque no entendió esa parte de la clase. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que sus papás eran genotipos que no eran totales, no eran puros, sino era una combinación. Entonces, ese es el tipo de preguntas que les voy a hacer. ¿Cuánto porcentaje tiene posibilidades de tener un papá AB con un papá O? ¿No? Un grupo AB. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber eso. Esa es parte de la consejería que ustedes le van a dar a un paciente. Así como yo te le doy menú, ustedes van a tener que darle muchas veces la consejería hacia sus pacientes. Y el grupo y el factor, ¿qué es el factor? El factor RH. El factor RH es una cuestión diferente. El factor RH es una proteína. Es una proteína que si está presente le decimos positiva y si está ausente le decimos negativa. 80% de la gente es RH positivo, tiene esta proteína como antígeno de la superficie. Pero 20% no la tiene y es negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que RH, que el negativo, es más raro, ¿ya? Y es recesivo. Para que se exprese el RH, entonces es necesario que se junten dos recesivos. La mayoría somos positivo o negativo. Ahí les vuelvo a contar, por ejemplo. Mi papá es A negativo, rarísimo. Mi mamá es O positivo. Y yo he salido O positivo. ¿No? Entonces, raro, ¿no es cierto? Raro. ¿Por qué el RH mío no salió negativo? Porque mi mamá seguro es positivo o negativo, y mi papá es negativo o negativo. Pero cuando hicieron el cruce, yo tuve la suerte de salir el 25% que salió positivo. ¿Ya? ¿Por qué le digo la suerte? Porque los grupos negativos son más raros y tenemos mucho problema a veces en conseguir la sangre cuando tienen alguna necesidad. ¿Ya? Tenemos listas en el banco de sangre, tenemos listas de pacientes, por ejemplo, ¿cuál es lo más raro que tenemos? AB negativo, creo que tenemos 5 o 6 personas en tal. Esa es la más rara. ¿Ya? Segunda más rara, la A negativa. Esa sí es recontra rara. Esa es rara, pero esa sí necesitamos tener A negativos. ¿Ya? Porque esa sí no le podemos poner cualquier sangre, ¿no es cierto? Tiene que ser A negativo. No le puedo poner O positivo, que es el donante universal. ¿Por qué? Porque tiene negativo. Cuando tienes negativo, es decir, no tienes la proteína, ¿qué anticuerpos vas a generar? Contra el RH positivo, ¿no es cierto? Vas a generar tus anticuerpos. ¿Está comprendida la figura entonces ahora? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No hay preguntas, no hay dudas, miren. Entonces el sistema RH viene porque lo descubrieron primero en el macaco Rencius, que vino en 1919, lo descubrieron con el censo. 85% de los humanos tienen el RH positivo, el otro no es negativo. Pero ¿y si yo le hago una transfusión de un A negativo a un A negativo y me hace reacción alérgica? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que también no es absoluto porque tenemos como 200 proteínas más descubiertas en el glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, cualquier transfusión sanguínea es importante que ustedes sepan que es riesgoso. ¿Ya? Que puede hacer una reacción. Cualquier transfusión sanguínea, cualquiera. Sin embargo, como han visto, más del 85% hacia arriba son grupo y RHs. Entonces tenemos 200 antígenos más, pero bueno, vamos a ver. Y la sangre, entonces la transfusión sanguínea hace reacciones adversas. Sí hace reacciones adversas. De dos tipos. Inmunológicas, es decir, alérgicas, por decirlo de alguna manera, y las otras que son físicas, ¿no? Porque la sangre, para nosotros guardarla la sangre,
la guardamos en bolsas que tienen anticoagulantes, para que no se coagulen, llenas de calcio, ¿ya? Y cada glóbulo rojo que tenemos, recuerden que tiene una gran cantidad. ¿Cuál es el ion intracelular más importante? El intracelular más importante, potasio. Entonces los globulitos rojos que guardamos están llenos de potasio, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es importante eso. Y la solución donde la guardamos, la sangre, para que no se coagule, ¿cuál es el cofactor más importante en la cascada de coagulación? El calcio, ¿ya? Entonces tiene citrato de calcio. Entonces todo eso lo tenemos ahí. Vamos a ver ahora qué pasa. El citrato, ¿eh? Entonces tenemos reacciones inmunitarias y no inmunitarias. Las inmunitarias, la principal y la más molesta es la eritroblastosis fetal, la más peligrosa. Aparte de las alergias que te pueden dar por incompatibilidad de factor, ya les digo, rarísimo es ponerte un grupo B si tú tienes A, no, es bien raro. Pero la eritroblastosis, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguna alumna RH negativo? ¿Saben sus grupos? Sí saben, ¿no? ¿Alguien es RH negativa? Nadie, ¿no es cierto? 85%, alguien en la promoción debe ser negativo, no lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mamá RH negativa? Se casa con un papá RH positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es más probable? Si tu papá es positivo y la mamá es negativa, ¿qué es más probable que salga el niño? Más probable, no siempre, ¿no? Más probable que salga positivo. Y si el fetito ingresa a donde la mamá ingresa y es RH positivo y la mamá es negativa, ¿qué va a hacer la mamá? ¿Qué va a formar? Anticuerpos, ¿qué tipo? Contra el RH positivo, ¿no es cierto? Contra el RH positivo. ¿Y cómo se manifestaba eso? Como hemos visto al comienzo, las aglutinaba, los pegaba a los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ese fenómeno, al inicio, dice que puede ser fatal a los niños en un solo 20%, la primera vez. ¿Qué hacemos con estas pacientes? RH negativa, hay que darles consejería. Si se va a embarazar, nadie le va a quitar el derecho a ser mamá, te pueden denunciar al derecho humano, nadie le va a quitar su derecho a ser mamá. Pero con la advertencia y consejería que si el niño sale RH positivo, podría ser una reacción. ¿Qué hacemos eso? Le ponemos nosotros un suero a la mamá y la sensibilizamos. La sensibilizamos a la mamá para que no forme anticuerpos. ¿Ya? Eso ya lo van a ver luego. Pero esta mamá no se sensibiliza y nace bien, tiene la suerte de nacer bien. La mamá dice, no pasa nada. Y se embaraza por segunda vez, a pesar de la consejería. En la segunda vez, tienes casi 50% que el niño haga eritroblastosis fetal, ¿sí? Y en la tercera vez ya casi es más del 70% que el niño tenga una eritroblastosis fetal. ¿En qué va a costar la eritroblastosis fetal? Ya ustedes la saben, los anticuerpos van a atacar al niño, ¿sí? Y van a juntar los glóbulos rojos porque van a coger este antígeno RH positivo, este antígeno RH positivo, cogen los antígenos RH positivos y los pegan. Cuando se pegan los glóbulos rojos del bebé, del feto, se destruyen, ¿sí? Y cuando se destruyen, ¿qué pasa? Van al riñoncito y esas membranitas lo taponan el riñoncito, ¿no? Y al taponarlo el riñoncito, el niño, que normalmente micciona en el líquido, es orina estéril, ¿no? El líquido amniótico. Va miccionando, ¿no? Toma el líquido amniótico y lo micciona, entra sangre, la metaboliza, micciona. No puede miccionar. Entonces, ¿qué va pasando? El niño va comenzando a hincharse, ¿no es cierto? A descomponerse, a esfacelarse, a hacer hemólisis y probablemente tenga una muerte intrauterina o una muerte temprana al momento de salir del niño. ¿Ya? Entonces, la consejería en las mamás RH negativas es muy importante para evitar esta reacción inmunológica. ¿Ya? Eritroblastosis fetal. Bueno, acá van las aglutininas y todo va contra el niño. ¿Qué más puede darte las reacciones inmunitarias? Cuando es alergia, cuando hay alergia a la sangre, porque no es tu sangre, puede haber urticaria, puede haber púrpuras. ¿Y las reacciones no inmunológicas cuáles son? Bueno, primero, cada bolsa de sangre tiene 350 mililitros. Y como ya les he dicho el doctor Cruz, cuando me sobrecargo en líquidos, mi corazón puede
dañarse, ¿no es cierto? Puede dañarse. Entonces es importante que ustedes tengan términos perfectos. Por ejemplo, un niñito, ¿cuántos mililitros de sangre tenía por kilo? 70 mililitros de sangre por kilo, ¿no es cierto? Pierde 50 mililitros, le repongo 50. No le voy a reponer una bolsa de 350, ¿no es cierto? Porque el volumen circulante de un niñito es 210 mililitros. Y le meto 350 mililitros de acá. ¿Qué es lo que pasaría? Ese corazoncito va a comenzar a bombear y ya no va a poder bombear, no va a tener fuerza, se va a ir insuficiente y se nos va a morir. ¿Ya? Entonces la sobrecarga de líquidos es importante. Si tengo un viejito que está bien, está anémico, pierde sangre, pero su corazoncito ya está débil, no le puedo meter tanto líquido, que la sangre también es un líquido, hemos visto, ¿no es cierto? Tiene hasta 5 litros de volumen circulante la sangre. Entonces no puedo sobrecargar el líquido a las personas. ¿Qué más? Hipotermia. ¿Por qué hipotermia? Porque la sangre que ponemos es fría, sobre todo ahora es fría. Anoche justo en sala tuve que poner bolsa de sangre a un paciente y no le puedes poner frío, pues, porque la hipotermia ocasiona varios desórdenes metabólicos que no son tema de la clase, pero que tienes que tener en cuenta. Entonces tienes que calentar. Tenemos calentadores especiales para sangre, para que entre la temperatura del cuerpo, porque si tú le pasas 1, 2, 3 unidades frías al paciente, lo que vas a ocasionar es hipotermia en el paciente. Hipotermia, ¿ya? ¿Ocasionas hipotensión? Sí, generalmente ocasionas hipotensión, sobre todo porque hay reacciones de liberación de histamina, porque no es tu sangre, ¿no? Hay liberación de histamina, todo eso, y algunos pacientes que toman algunos medicamentos también pueden hacer hipotensión. ¿Qué más puede presentarse? Los electrolitos. El citrato se come al calcio del cuerpo, el que conservaba la sangre, ¿se acuerdan que les dije? Se lo come al calcio del cuerpo y es hipocalcemia. O los glóbulos rojos se destruyen cuando entran a otra cosa. Ustedes han visto la bolsa de sangre, ¿no se han visto? Una bolsa de sangre que le pasa al paciente, ¿sí? ¿Ustedes creen que esa bolsa de sangre es la misma, pasamos con la misma vía, con el mismo equipo de venoclisis que pasamos un suero normal? ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre, ¿con qué está entrando la sangre a nuestro cuerpo? Con globulitos rojos, ¿no es cierto? Si esos globulitos rojos chocan en las paredes de ese normal, del cloruro normal, de la manguerita normal, se destruyen. Y lo que le estamos poniendo ya no es sangre, sino es membranas de glóbulos rojos. En cambio, esos equipos de venoclisis especiales para transfusión de sangre tienen una membrana especial, entonces, que permite que discurra el glóbulo rojo e ingrese normalmente. Somos tan detallistas en eso que no puedes ponerle ni siquiera un alargador, nada de otro material. Tiene que ser de frente, un agucat grueso, le pones y el equipo. Entonces los glóbulos rojos entran y de frente pasan a la sangre, para evitar que se rompan las membranas de los glóbulos rojos. ¿Ya? Para evitar esa toxicidad, porque le vas poniendo y le vas poniendo más potasio, más membranas de glóbulos rojos. Y el paciente hace hiperpotasemia. ¿Y qué les decía el doctor Cruz con hiperpotasemia? ¿Qué produce? Porque sí les he enseñado eso. ¿Qué le produce? ¿Cuál es el ion intracelular más importante? ¿Y el extracelular? Sodio. Ya está. Entonces, y si tengo exceso de potasio, ¿qué pasa en mi célula? Se hiperpolariza. Cuando tengo exceso de potasio trato de meterlo a la célula, ¿no es cierto? Y cuando tengo mucho potasio en la célula se hiperpolariza, se hace más negativo y se hiperpolariza, ¿no? Cuando comienzo a dejar potasio y todo ese cuento, se altera el metabolismo. ¿Qué pasa cuando tengo hiperpotasemia? Mi corazón, ¿cómo comienza a funcionar? Más lentito, más lentito, más lentito. Porque no puedo despolarizar rápidamente hasta que hago una parada cardíaca. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo del potasio. Eso les enseña el doctor Cruz. Ese es el riesgo del potasio. El potasio es peligrosísimo, el ion más mortal que tenemos. Bueno, ¿qué más puede pasar? Sobrecarga de hierro y como les decía, se va al hígado y el hígado hace hemosiderosis, se deposita y el hígado se pone negro. ¿Ya? Ese es el trasplante de sangre. ¿Y el trasplante de órganos?
Bueno, para trasplantar órganos, es un tratamiento un poco más complejo, ya no tan raro como antes, pero es más complejo. Necesitamos tener claro quiénes van a donarnos. La sangre es un tejido a trasplantar, es un tejido a trasplantar. ¿Tiene que ser de un donante humano? Tiene que ser de un donante humano. No pasamos, en las veterinarias pasan sangre de perrito a perrito, ¿no es cierto? De gatito a gatito, no le pasan sangre de perrito a gatito, de gatito a perrito, no, es por especie, ¿no es cierto? Nosotros recibimos sangre de seres humanos, pero hay otros tejidos que trasplantamos con una condición. Cuando hicimos las primeras clases de fisiología, hablamos de glucoproteínas de superficie celular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hablamos de un complejo, ya no se acuerdan, ¿no? Hablamos de un complejo que se llama histocompatibilidad, ¿sí? Histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que esas proteínas, esas glucoproteínas que estaban en nuestras superficies celulares, son nuestra identificación. Nosotros tenemos una identificación celular. El complejo de histocompatibilidad es nuestra identificación celular. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo no tengo las mismas células que las señoritas, las mismas células que los caballeros. Somos diferentes. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen igualito? Gemelos idénticos. Gemelos idénticos. ¿Quiénes son las personas que tienen parecido? Sus hermanos. El resto no se parece a nosotros. Pueden ser algo similares. Entonces nosotros tenemos una lista general en todo el país, que es lista de receptores de órganos. Y tenemos otra lista de donantes de órganos. Desde esta vez que hemos conversado esto, porque sí lo conversamos a veces, ¿cuántos de ustedes en su DNI tienen sí a donar órganos? ¿Cuántos? Algo que puedan donar. ¿Tienen algo que puedan donar? Entonces, ¿cuántos son? Es una cultura que no está muy difundida en el país, ¿sí? Tenemos 1 o 2 por cada promoción que dicen sí, ¿no? Entonces, pero esas personas que son donantes de órganos, si les pasara algo, ¿no? Un accidente, muerte cerebral por algún motivo, y se hacen ya para donar los órganos, la familia autoriza, porque ya ustedes lo autorizaron antes. ¿Qué es lo que sucede? Se le saca un tejido y se le estudia, y se le saca su complejo de histocompatibilidad. Y lo pasamos al Banco Nacional. Y en el Banco Nacional dicen, sí, tenemos un receptor de córneas, Chiclayo, que sí es parecido, puede servir. Le mandamos las córneas. Tenemos receptor de corazón, pulmón, en Ayacucho, ya. Viaje a Lima y en Lima lo operan en el INCOR, porque se parece, ¿no? Tenemos receptor de riñón acá en Tacna y un receptor de Moquegua, que venga el de Moquegua y acá le hacemos el trasplante, ¿no? Y entonces, así, una sola persona puede salvar a muchas vidas, hígado, médula ósea, ¿no? Entonces, puede salvar muchas vidas, pero dependiendo del complejo de histocompatibilidad, ¿ya? Tiene que ser similar al menos. Entonces, yo soy insuficiente renal y entro a la lista, pero estoy en el puesto 5000 y tengo 5000, pero ese complejo de histocompatibilidad de ese paciente es parecido al mío. Salto al primer puesto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Y eso les digo porque muchas veces van a leer en la prensa, pero no, yo estaba primero en la lista, ella llamaba a otra, es un embarazo. No, señores. Esa es la razón, nuestros complejos de histocompatibilidad. Entonces tenemos donantes vivos, relacionados. Hay personas que le dan hígado a sus papás, por ejemplo. El hígado no saca todo. El hígado no saca todo. El hígado se saca solamente un segmento y se le instala. El hígado vive con eso, permite. ¿Ya? Esos son donantes vivos. Donantes vivos también tenemos relacionados. También tenemos donantes vivos que dan su riñón a su hermano y le dan su riñón. Donantes vivos relacionados. Donantes vivos no relacionados. Bueno, sí, éticamente se permite, pero en el mercado negro pasa esto, ¿no? El vivo no relacionado, yo te doy mi riñón, ¿no? Te lo vendo en $30,000, está ahora en el mercado negro un riñón, ¿no? Entonces,
es algo no ético, ¿no? Pero puede ser que de buena voluntad hay una cantante que tenía lupus y insuficiencia renal y su amiga le dio un riñón, ¿no? Entonces, no relacionados. Y donante cadavérico, que es el que estamos hablando ahora, ¿no? Que es el donante de muerte cerebral. Entonces, tipos de esos son los donantes, ¿ah? Esos son los donantes, ¿sí? Los donantes. Relacionados, no relacionados y donante cadavérico. Tipos de trasplantes, según el donador. Autotrasplante. ¿Cómo te vas a autotransplantar tú algo? ¿Cómo se les ocurre? Piel, hueso. ahí está. Sí saben de belleza estética, entonces. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los autotransplantes más populares que tenemos, como dices tú, tenemos piel, cuando hay quemaduras, ¿no? Te saca un pedazo de piel, la tratan y te la colocan en tu piel. Cuando tienes una fractura, por ejemplo, y te falta un pedazo de hueso, perdiste un pedazo de hueso en el accidente, te sacan del iliaco y te colocan. Cuando te haces operaciones estéticas, te falta un pedazo de cartílago para la nariz, te sacan el cartílago de la orejita, el cartílago así, y te arman tu naricita con eso, ¿no? Entonces, son autotransplantes. Yo solito me estoy trasplantando. ¿Qué estamos ahora haciendo popular nosotros? Pacientes que ya no pueden tienen que someterse a cirugías de corazón abierto, ya son más raras para someterse. Necesita 6, 7 unidades de sangre. Me van a operar acá 5 meses, me voy haciendo sacar sangre. Y después durante la operación me ponen mi misma sangre. Autotrasplante. ¿Ya? Autotrasplante. Luego, luego tenemos los otros tipos de trasplante que ya son más comunes, ¿no es cierto? El isotrasplante, que se realiza entre los gemelos idénticos, el isotrasplante, ¿ya? Gemelos idénticos, como decía, son donantes familiares, el isotrasplante es entre los gemelos idénticos, ¿ya? Homotrasplante se realiza del mismo sexo, raza, pero que no son familiares, ¿no? Homotrasplante. Heterotrasplante se realiza ahí está mal el concepto, se realiza entre especies diferentes, ¿sí? Heterotrasplante. ¿Qué heterotrasplante más común hemos tenido en los últimos años? ¿Alguien ha leído algo de eso? Por ejemplo, compramos piel, la mejor productora de piel de cerdo tratada todo para quemaduras es Colombia. ¿Ya? Colombia tiene toda una empresa y nosotros pedimos a veces cuando tenemos grandes quemados y les hacemos heterotrasplante, ¿no? Entonces les cubrimos todo el cuerpo con esa piel para que el paciente no pierda calor. No tiene más piel porque está quemado, ¿dónde le vamos a sacar piel? ¿No? Entonces, heterotrasplante, le ponemos esa piel y esa piel poco a poco ya va haciendo que cicatricen las quemaduras y va generando su propia piel el paciente, ¿no? Pero mientras tanto le cubrimos con esa piel. Ese es un heterotrasplante, ¿ya? Piel de cerdo tratado. Hace poco han puesto en Estados Unidos un corazón de un cerdo genéticamente tratado, ¿no es cierto? El paciente ha vivido, ¿cuánto? Como un año, ¿no? 8 meses, 10 meses, casi un año ha vivido con su corazón. No murió por el corazón, ¿no? Murió por una neumonía, ¿no? Entonces, y ahí, entonces estamos en ese camino, ¿ya? Poníamos válvulas, ya no ponemos mucha válvula de cerdos, ¿no? Porque ahora ya hay válvulas protésicas sintéticas. Poníamos válvulas de cerdos, aórticas, ¿no? En insuficiencias cardíacas, que es lo más común, ¿ya? Es el heterotrasplante. Entonces tenemos autotrasplante, isotrasplante, homotrasplante y heterotrasplante. Y según su localización es un trasplante ortotópico y otro heterotrópico. ¿Cómo es el ortotópico? Por ejemplo, sacas el riñón y colocas otro riñón. No siempre pasa eso, ¿ya? No siempre pasa eso. No siempre pasa que sea un ortotópico. Puede ser un heterotópico. ¿Qué es esto? Que agarran y el riñón no se puede sacar, entonces le colocan un riñoncito preperitoneal, jalan las arterias, las venas renales, venas famosas, y ahí le colocan su riñoncito. Entonces lo tienen ahí afuera, ¿no? El riñoncito, hay que cuidarlo, ¿ya? De traumas y todo eso, ¿ya? Ese es heterotópico. Le dejas el enfermo, pero también el sano. En cambio, en el ortotópico lo sacas el enfermo
dejas esto. Entonces, autotrasplante o autólogo es cuando se utiliza el mismo tejido de la misma persona. Les vuelvo a repetir: piel, hueso, vasos, médula ósea. Por ejemplo, vasos, cuando tienes las coronarias tapadas, le sacan la safena y le colocan acá la safena en la coronaria. ¿Ya? Pues, o cuando tienes, por ejemplo, pacientes que se han intentado autorizar o suicidar y toman ácido muriático, entonces se quema el esófago, ¿no? Entonces ya no puedes comer por el esófago. Entonces le sacan el colon y le colocan el colon en el esófago. Entonces, también un auto. La medicina ha avanzado mucho en estos últimos años. Mucho. Hizo trasplante, gemelos idénticos. Allotrasplante u homotrasplante es otras personas que no están relacionadas, pero que te van a donar tejidos. Por ejemplo, médula ósea, ¿no? El trasplante medular es, como hablamos, en colonias, factores de crecimiento y todo eso. Por ejemplo, es muy común que no hacemos reclamatorias, pero sí lo hacemos en anexión. Entonces, te pulsan la médula ósea de los huesos donde hay células madre, ¿no? ¿Dónde era? Huesos planos, ¿no? Membranosos, ilíacos, vértebras, esternón, cortico. El preferido es el ilíaco. Sacan, ¿sí? Y te trasplantan la médula, pero para eso necesitas tener su complejo de histocompatibilidad similar. Doctor, pero entonces ya es similar, pero hay un peligro de que hagas alergia. Un paciente trasplantado necesita tener un tratamiento inmunitario para disminuir su reacción y que pueda soportar el trasplante. Si no, el organismo reacciona y se lo come vivo, lo malogra. Hemos tenido pacientes que se ha peleado por darles un riñón, se les trasplantó el riñón y simplemente no tomaron el tratamiento. A los 3 meses el riñón ya no servía, se lo hubiesen dado a otra persona. ¿No? ¿Por qué? Porque no tomaron su... Eso es cuando pasa un trasplante. Incluso en un isotrasplante tienes eso. Y el senotrasplante, como les decía, de otras especies, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más comúnmente estamos trasplantando ahora en el Perú? Corazón, pulmón, ya tenemos buena cantidad de casos y está yendo bien. Páncreas, hígado y riñón, ¿no? Córnea, huesos, etc. también. Córnea, huesos, válvulas cardíacas, la piel, el pelo estamos trasplantando, hasta uñas. ¿Sí? Entonces todo eso se trasplanta. Bueno, y la compatibilidad, como le digo, es importante, hay que recibir fármacos después de. Bien, jóvenes, entonces hemos quedado que el examen va a ser el día lunes, 1 de la tarde.